Hola, bendición y larga vida, bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todos los seguidores de Ileifa Dara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. Bendición y larga vida a todas las personas que de una forma u otra profesan nuestra hermosa religión. Estamos encaminados en el ciclo de hablar de los sordos un poco salidores o de los sordos que menos corpus literario tienen o de los sordos un poco populares. Y hoy vamos a hacer referencia o vamos a estar hablando sobre todas las cuestiones inherentes al Ordum y Café y Kawuri y Café. Y vamos a estar viendo, como siempre hacemos, los avatares que sufrirá la persona, tanto positivos como negativos en la vida, cuando esté en este orden DIFA en cualquiera de sus consagraciones religiosas. Y vamos a estar viendo los caminos y las interpretaciones de todas estas cuestiones para que la comunidad religiosa tenga un mayor entendimiento acerca de estos sordos un poco salidores. Y hoy es el turno de hablar de IKFF, que entrando en materia dice IKFF porque aquí nace la orientación por radar. Dice porque aquí nace la orientación a través de los radares, que lo que hacen los radares es emitir ondas electromagnéticas que chocan con el objetivo, regresan y así se orientan. Pero dice que aquí esta orientación nació a través del murciélago. Dice porque el murciélago no ve, sin embargo es capaz de volar y no chocar con las cosas. ¿A consecuencia de qué? De que tiene este tipo de orientación eh, como lo tienen los radares. Dice porque la persona es una persona bien perceptible, es una persona que va a sentir cosas que incluso los demás no sentirán, o que es una persona bien perceptible ante todos los cambios de astralidades y ante todos los cambios espirituales que la rodean. Porque dice que el murciélago tenía la virtud en un momento determinado de orientarse por los a través de la sonda electromagnética, y dice que todas estas cosas a la persona que es IKFF le van a afectar. Por tanto, dice que es una persona que va a estar muy ligada a su cordón espiritual, una persona que va a ser bien perceptible ante las espiritualidades, es porque va a ser una persona que tiene que tener bien organizado todo lo que es el proceso espiritual en su vida, tiene que conocer quiénes son sus según y todas estas cosas para saber diferenciar en un momento determinado si la está rayando un álbum bueno o si la está rayando un álbum que se le está pegando y puede hacer un álbum obsesor, puede hacer un álbum burugú, puede hacer un álbum que no sea compatible con esta persona, ya que tiene esta habilidad de que sea muy perceptible ante los cambios energéticos, ante los cambios espirituales, ante los cambios astrales. Dice porque en un momento determinado habla de invalidez, dice porque el lenguaje quedó inválido. Dice, porque la persona que es IKFF va a tener la gran necesidad de cuidarse las piernas. Dice, porque la persona que es IKFF va a tener que tener cuidado a la hora de tener accidentes, porque dice que puede sufrir accidentes constantes en sus piernas, o que se puede estar dando golpes constantemente en sus piernas y que en uno de estos golpes pueda estar imposibilitado de caminar por un tiempo determinado, porque dice que aquí el lenguaje estaba baldado, estaba inválido porque estaba postrado a consecuencia de que sus pies no funcionaban. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso ahí. Dice, ¿por qué? Habla de que la persona puede morir abandonada o puede morir en la indigencia o puede morir abandonada por su familia. Dice, ¿por qué hay que tener cuidado aquí? Porque dice que IKFF no alberga a nadie dentro de su casa porque puede perder todo tipo de posición. Dice, ¿por qué IKFF no puede darle posición a las personas para quitársela ella o para quitársela a él en un momento determinado? Porque dice que después nadie le va a agradecer y que usted va a empezar a ser un extraño dentro de su propia casa. Porque en un momento determinado usted lo pueden incluso botar de su propia casa, ya sea de su casa, ya sea de su trabajo, ya sea de su negocio, a usted lo pueden botar de algún lado, pero lo que más propenso está es a que lo boten de su propia casa por usted hacer un favor de recoger a alguna persona y darle albergue a alguna persona dentro de su propia casa, que fue lo que le pasó a la codorniz. Por eso aquí hay un refrán que todos conocen que dice que tan sabia que es la codorniz y duerme en el piso. Dice, porque aquí incluso la persona puede llegar a, a pedir caridad en las calles, a dormir en las calles, a dormir en la indigencia, a consecuencia de que pueda perder su posición, su estatus, a consecuencia de su buen corazón y por hacerle favor a personas que después no se lo van a agradecer, al contrario, lo que se van a volver es sus enemigos, que es lo que está diciendo aquí Ifa. Dice, porque hay la necesidad de robarse la cabeza con un paco grande que se le va a enrollar la cola
se va a enrollar el paco y la bola se le va a poner dentro de la boca, que esto es uno de los grandes secretos que tiene este Ordum Diffá. Dice, porque aquí se recibe prenda espiritual la persona que tenga este Ordum Diffá, si tiene prenda espiritual, dice, porque aquí prenda espiritual que se amarra con cadena. Dice, porque la prenda espiritual por fuera de su caldero debe llevar una cadena, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Dice, porque en un momento determinado habla la codorniz en matrimonio peleado. Dice, porque en un momento determinado el matrimonio puede empezar a pelear y puede haber separación inminente del matrimonio si las dos partes no actúan con sabiduría o no actúan con prudencia. Porque dice que se pueden separar el matrimonio. Dice, porque en un momento determinado, aquí habla hecho manivo, es un hecho que se carga en un estropajo natural, que se le quiten las semillas, esto lleva una carga y se amasa esta carga y se prepara ese hecho que se adorna con 21 caracoles. Es un hecho de masa que se hace que es el hecho que habla netamente en este Ordum Diffá. Dice, porque en un momento determinado aquí hay que tener cuidado, porque dice que cuando la persona resuelve sus problemas o piensa que resolvió sus problemas, no huirá a casa de la U y se olvida de Orula, se olvida de Hecho, se olvida del lenguaje, se olvida de todo. Y al igual que si lo llevamos al plano personal, dice, porque cuando la persona que es café le haga un favor a alguien, la persona va a pensar que ya resolvió todos sus problemas y que más nunca va a necesitar de esta persona y por tanto no se lo va a agradecer. Entonces tiene que ser precavido a la hora de hacer favores, tiene que ser precavido a la hora de usted tirar la mano y ayudar a las personas, porque después no se lo van a agradecer, que es lo que está diciendo Ifá. Aquí dice, porque en un momento determinado aquí hay que cuidarse de quemaduras en las manos. Dice que Café está propenso a quemarse las manos. Dice, porque en un momento determinado habla de engaño conyugal. Y vamos a detenernos un poco ahí. Dice, ¿por qué la mujer es capaz de introducir a otro hombre a su propia casa? Dice, ¿por qué aquí habla de engaño conyugal tanto de uno hacia el otro como del otro hacia el uno? Entonces hay que tener cuidado, no vaya a ser que dentro de la pareja las cosas no estén funcionando bien y que cada cual salga a la calle a buscar lo que no tiene dentro de la casa e incluso se puedan encontrar todos en el engaño conyugal que está diciendo aquí Ifá. Dice, porque en un momento determinado todo lo que la persona hace con las manos lo desbarata con los pies. Dice que este es uno de los refranes más entero que tiene este Ordum Diffá. Dice, ¿por qué lo que la persona le hace con las manos la desbarata con los pies? ¿Por qué? Porque la persona puede ser un poco temperamental, puede ser un poco que parta rápido por la primera y en un impulso de ira que puede tener, puede desgraciar todo lo que llevaba tiempo construyendo con sus manos, lo puede construir, lo puede desbaratar con sus pies, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Entonces usted tiene que tener cuidado, si usted ostenta este gran Ordum Diffá y Café, usted va a tener que tener cuidado para su comportamiento, usted va a tener que tener cuidado para saber controlar su ira, usted va a tener que tener cuidado para no tener arranques momentáneos que puedan llevarlo o conllevarlo a tener pérdidas grandes en la vida, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, ¿por qué aquí hay que tener cuidado con la ingestión de bebidas alcohólicas? Porque dice que aquí hay un camino donde algún quería Oti y nadie se lo daba. Pero aquí es donde dice por qué la bebida alcohólica cuando entra al cuerpo humano afecta al cuerpo humano. Y dice por qué aquí usted cuando bebe va a sufrir distintas transformaciones o va a hacer cosas que normalmente sobrio no haría. Entonces hay que tener cuidado porque incluso usted puede llegar a tener un hecho de sangre cuando está bebido, que fue lo que hizo algún aquí, que por tal de obtener el Otí empezó a matar a las personas del pueblo, incluso torturó a Guaro. Entonces hay que tener cuidado, no va a decir que cuando usted beba, usted tenga valor extra o usted en un momento determinado pueda hacer cosas de las que después se pueda arrepentir, que le puedan costar incluso prisión, que le puedan costar incluso enfermedad, que le puedan costar cualquier tipo de situación negativa en cualquier ámbito de su vida, que es lo que dice Ifá. Dice porque aquí se trata de tener casa propia. Dice por qué la persona que es ICAFF va a tener la necesidad de tener su casa propia para que nadie lo pueda echar, para que nadie lo pueda botar a la calle, para que usted no se vea pasando trabajo y se vea recogido o viviendo en la indigencia, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado esto es un Ifá de maldición. Dice porque aquí os Batalá maldijo a los ladrones de la chiva con la que él alimentaba a sus hijos. Dice, porque aquí hay que tener cuidado con las manos, con los pies y con las cuerdas vocales.
porque dice que fueron las 3 maldiciones que echó Batalá para los 3 ladrones. Dice porque dentro de su casa hay que tener cuidado, en un momento determinado no vayan a sustraerle algo de valor. Porque dice porque aquí al pueblo lo tenían en constante vela a consecuencia de los robos y las fechorías que se hacían. Entonces hay que tener cuidado dentro de la casa de la persona que es Icafefe, que puedan existir algunos robos o que puedan sustraer algo de valor de dentro de la casa, que es lo que dice Ifa. Dice porque en un momento determinado la persona que es Icafefe va a tener la necesidad de recibir un hincheo sign. Si es hombre va a tener la necesidad de recibir Osain, y si es mujer va a tener la necesidad de recibir un hincheo Osain, y este hincheo Osain o este Osain va a haber que activarlo. Mis hermanos babalabos saben, y las personas que tienen Osain saben cómo se activan estas cosas, qué ceremoniales son los que hay que hacerle para que estas cosas no pierdan un poco su fundamento, que es lo que está diciendo aquí Ifa. Dice por qué habla de enfermedades estomacales, úlceras, gastritis, reflujo, espasmos, problemas circulatorios y problemas en la vista, pero sobre todo las grandes problemáticas que va a tener dentro del estómago con los reflujos, con las acidez, con todas estas cuestiones que van a ser consecuencias de desarreglos estomacales que usted va a tener en alguno de los órganos internos, que es lo que está diciendo aquí Ifa. Dice porque en un momento determinado la persona que es IKFF va a ir perdiendo la vista progresivamente, entonces va a tener la necesidad de ir a el oculista y ponerse gafas si tiene que ponerse, y o lentes o lo que tenga que hacerse, porque dice que usted puede perder la vista progresivamente, su vista puede ir en deterioro de un momento a otro, que es lo que está diciendo Ifa. Dice porque en un momento determinado, aquí hay una gran obra que se hace cuando se ve a un niño enfermo con este orden de Ifa, porque aquí habla de Abicúe, porque los niños pueden tener corta vida para con este orden de Ifa, y es una obra que se hace con 2 codornices que se le da mochún, después se queman, se juntan con otras cosas, se hacen un guillé y después se le hacen durante 7 días unas rayas en el cuerpo del niño para que el niño no dé su caída, que es lo que está diciendo Ifa. Dice porque aquí la persona tiene una cosa que se va y vuelve, o tiene una cosa oculta que no quiere que nadie sepa. Entonces hay que tener cuidado con las cosas que usted pueda estar escondiendo, porque de un momento determinado o de un momento a otro pueden salir a la luz pública y eso le puede afectar, que es lo que está diciendo aquí Ifa. Entonces va a tener que ser bien inteligente a la hora de hacer cosas ilícitas o cosas que no estén bien vistas por la sociedad, o cosas simplemente que usted no quiera que las demás personas se enteren, y va a tener que guardar bien los secretos, porque si no van a salir cosas a la palestra pública que a usted no le conviene que salgan, o usted no quiere que salgan en un momento determinado, y estas cosas pueden crearle algún tipo de trastorno, algún tipo de contrariedad en su vida, que es lo que está diciendo Ifa. Dice por qué el murciélago, en el primero de los caminos dice por qué el murciélago vuela sin orientación. Y yo estuve hablando de la orientación de los radares y estas cosas en el murciélago, pero dice que el murciélago al principio del mundo no tenía alas. Por consiguiente, el murciélago caminaba, pero caminaba con torpeza, y todo el mundo lo pisoteaba, todo el mundo lo dejaba, todo el mundo en un momento determinado lo menospreciaba. A consecuencia de esto, el murciélago fue donde estaba Orula, porque estaba cansado de pasar trabajo y de que las personas lo vejaran, lo maltrataran, lo humillaran. Y fue donde estaba Orula, el cual le vio Icafefe y le hizo el bo con un gallo, 2 palomas y 2 sábanas blancas. Después que le hizo este bo, al murciélago le salieron las alas. El murciélago pensó que había resuelto ya su situación. Pensó que ya había resuelto su problema y no regresó nuevamente a donde estaba Orula. Pero por consiguiente empezó a volar sin orientación y sin ver para dónde volaba. Entonces tuvo la necesidad de orientarse a través de la sonda electromagnética, como ya expliqué, qué es lo que hace, qué es lo que emite el radar para poder orientarse. Por consiguiente, el murciélago, como no veía y no fue más a casa de Orula, el segundo esbo que tenía que hacer era para agarrar fundamento, para que le dieran consideración y para que le dieran fundamento en todas las cuestiones de la vida, e incluso para tener personalidad y ser respetado. Por eso es que hoy por hoy nadie respeta al murciélago, aunque le hayan salido las alas y aunque huele, porque dice que el murciélago duerme boca abajo y todo lo que le introducen en la boca o lo fuma o lo come o lo bota, pero no tiene personalidad.
Entonces, dice aquí Ifá, el por qué la persona que es Icafefe va a tener que ser una persona sumamente obediente para las cuestiones de Ifá. Dice por qué va a tener que ser una persona sumamente religiosa. Dice por qué usted no crea que cuando la situación se empezó a resolver es que ya usted resolvió su problema. Usted siempre va a tener la necesidad de regresar por adivinación donde los santos, por consejo delante de Orula, por alguna prerrogativa que le tendrá que hacer algún santo. Dice por qué en un momento determinado la persona que es Icafefe luchará por tener personalidad y por ser respetado. Sin embargo, le costará trabajo que las personas lo respeten. En un momento determinado dice por qué se puede llevar vida desorganizada o desorientada. Dice por qué la persona tendrá que buscar orientación en la vida y cómo la buscará a través de los santos, a través de los oriches y a través de Ifá, porque si no va a ser una persona que va a estar desorientada en la vida. Dice por qué en un momento determinado el murciélago le salieron las alas y tuvo la virtud de volar. Entonces dice por qué la persona emprenderá un camino, pero que este camino tendrá obstáculos, los cuales usted no va a ver venir. Porque dice que el murciélago no veía. Entonces dice por qué usted tiene que estar preparado para sortear distintos obstáculos a lo largo de la vida, porque la vida de la persona que es Icafefe va a tener varias etapas y no todas van a ser positivas. Entonces tiene que estar preparado para sortear todas estas dificultades que le vienen en el camino, orientándose a través de Orula, a través de Ifá y a través de los santos, que es lo que dice aquí este Ordun, que es Icafefe. Dice porque aquí habla la infidelidad de Ochun. Dice porque en un momento determinado Ochun le estaba haciendo infeliz a Ogun, que era su marido. Y que Ogun un día llegó del trabajo y preguntó qué había pasado en la cama, que cuando él se fue la cama no estaba así. A lo que Ochun respondió que ahí no había pasado nada. Ogun se fue para el trabajo otra vez y cuando vino volvió a preguntar lo mismo. Y ya cansado de la negativa de Ochun, se quedó callado y lo que hizo fue ir a la casa de Orula por adivinación. Donde Orula le prescribió que tenía la necesidad de hacer un esboz con un perro chiquitico y lo que tenía que hacer era el esboz y venir a alimentar a ese perro por 4 días, todos los días seguidos, para que el perro se encariñara con él. Lo que pasa es que Ochun tenía una codorniz, que la codorniz cuando Ochun estaba haciendo su fechoría con su amante, estaba fuera de la casa y cuando Ogun venía, ella lo veía a lo lejos y avisaba a Ochun para que el amante se fuera. Pero cuando Ogun alimentó al perro por 4 días, el perro le empezó a coger cariño, ya que era un perro pequeño, le empezó a coger cariño a Ogun y al 4.º día Orula se lo dio. Ogun venía por el camino, pero venía jugando con el perro. Y lo mismo se agachaba, que se levantaba, y entonces la codorniz empezó a tratar de ver si era Ogun, pero no sabía si era Ogun porque decía para sí misma: Ogun no juega con los perros, Ogun es un hombre serio, no está. Y lo mismo lo veía grande que lo veía chiquito, y entonces no sabía si era Ogun. Por consiguiente, no avisó a Ochun que estaba intimando con su amante. Y cuando el perrito llegó primero, lo que hizo fue ladrar y azoró a la codorniz. Y Ogun entró. Y cuando entró, vio que Ochun y su amante estaban saltando por la ventana para internarse en el monte. Entonces dice Ifá que aquí hay que tener cuidado. A lo que Ochun en un momento determinado renegó de su amiga, la codorniz, y pasó de ella. Entonces dice Ifá que aquí hay que tener cuidado con adulterio dentro de la pareja. Dice porque en la pareja, ya sea de uno para el otro, del otro para el uno, va a haber adulterio y que está propenso a que lo cojan. Está propenso a que su adulterio se descubra. Entonces dice que la persona que es Icafefe no entra en triángulos amorosos, evita la forma y la manera de ser infiel. Es mejor que usted plantee la situación de la separación que no que sea infiel en su propia casa, que es lo que está diciendo Ifá. Dice Ifá aquí es porque en un momento determinado hay un complot para engañarle a usted. Es porque hay personas que saben que su mujer o su marido lo está engañando y sin embargo usted es el único que no lo sabe. Dice Ifá es porque en un momento determinado está planteando el por qué usted tiene que tener cuidado con quién se mete dentro de su casa. No vaya a ser que la persona que esté entrando a su casa sea el mismo que esté con su pareja o con su cónyuge. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Dice, ¿por qué la persona va a tener que ser un poco desconfiada a la hora de tener relación o escoger a la pareja?
Tendrá la necesidad de escoger correctamente a la pareja para no pasar por este tipo de situaciones que dice Ifá. Dice Ifá porque en un momento determinado aquí Ochun renunció a la codorniz. En este orden de Ifá, Ochun no come codorniz. Dice porque en un momento determinado Ochun renunció a la codorniz, que era su fiel amiga, porque pensó que lo había traicionado y que no lo había avisado que venía Ogún. Entonces dice por qué aquí habla de separación de amistades y de pareja. Aquí habla de grandes separaciones que usted puede llegar a tener en su vida y que tiene que estar preparado para asumirlas. Porque van a ser separaciones dolorosas de personas que usted confía en demasía o personas que usted tiene gran afecto o gran estima. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice por qué en un momento determinado y Café puede llegar a su casa y puede sorprender a su mujer o a su marido con otra persona. Entonces usted va a tener que actuar con raciocinio, porque si no dice que usted puede explotar en cólera y pueden pasar cosas que no van a ser muy agradables, de las que usted después se puede arrepentir. Entonces hay que tener sumo cuidado aquí con las reacciones de la persona que es Icafefe. Dice por qué Juno se vanaglorió de su trabajo. Dice por qué en un momento determinado había un muchacho que vivía con sus padres, pero que llevaba una vida tediosa, una vida donde no prosperaba, y él quería prosperar en la vida, lo que un día le dijo a sus padres que iba a empacar y que iba a salir a buscar fortuna. Donde Juno salió a buscar fortuna y llegó a un pueblo donde había un terreno baldío. Y Juno empezó a indagar de quién era este terreno baldío, a lo que un hombre le dijo que no perdiera su tiempo, que ahí las cosechas no se daban. Pero Juno no se dejó en su empeño y siguió preguntando a lo que le dijeron dónde vivía el dueño de ese terreno. Cuando tocó la puerta de una casa lujosa, el que lo recibió fue el Esguá, donde le preguntó a Juno que quién era él, y él respondió que él era un caminante que venía a buscar fortuna. El Esguá lo llevó delante de Orula, que era el dueño de esa parcela y de aquella casa lujosa, donde Orula le preguntó que si él iba a trabajar eso solo, y Juno le dijo que sí, que él iba a trabajar eso solo. Y Orula le proporcionó herramientas y le proporcionó la parcela de tierra para que él lo hiciera. Cuando pasaron unos meses, este muchacho había trabajado arduamente en su parcela y todas las cosas empezaron a florecer y parecía otro terreno. A lo que en un momento determinado, inesperadamente, vino una tormenta y arrasó con todo, con toda la cosecha. A lo que él no se desesperó, fue a casa de Orula, le volvió a plantear que iba a volver a empezar. Y volvió a empezar a echar para adelante su cosecha. La cosecha fue productiva, fue próspera, y uno empezó a tener dividendos de esa cosecha. Empezó a tener ganancias de esa cosecha. Un día se tropezó con el Esguá y despreció al Esguá porque ya se creía poderoso. A lo que el Esguá, cuando iba caminando para casa de Orula, en el camino se encuentra Shango y le hace el cuento, y todas las cosechas empiezan a morirse. Todas las cosechas de Juno empiezan a morirse, que cuando se da cuenta sale corriendo donde está Orula a decirle lo que estaba ocurriendo, y Orula le prescribe el por qué en un momento determinado él había despreciado a Echu, y que para que le volviera la fortuna tenía que hacerle grandes alegorías a Echu. Él le hizo las alegorías a Echu, le dio los gallos a Echu y le volvió la fortuna. Y Orula le prescribió el por qué a quien lo había ayudado él no lo podía hacer desagradecido, o no lo podía humillar, o no lo podía dejar a un lado. Por consiguiente, esto sirvió de lección para Juno, que en un momento determinado le dio todos los animales que pidió Echu, contentó a Echu, y sus cosechas volvieron a ser abundantes y él volvió a obtener riqueza. Dice por qué aquí hay que tener mucho cuidado, porque dice que la persona que es Icafefe va a ser una persona incansable y trabajadora, pero que cuando tenga beneficio de su trabajo, tendrá que ser agradecido con quien lo ayudó. Entonces hay que tener cuidado, y la persona que es Icafefe tiene que ser una persona sumamente agradecida y una persona sumamente laboriosa y trabajadora. Porque dice que cuando usted sea agradecido y trabajador, obtendrá todo tipo de riqueza, o bien de todo género, que es lo que está prescribiendo aquí Icafefe con esta historia. Entonces dice por qué va a haber la necesidad de hacerle grandes alegorías al Esguá para que la persona salga adelante, para que la persona tenga prosperidad, para que la persona en un momento determinado se desenvuelva correctamente en la vida.
Entonces lo primero que tiene que hacer la persona que es Igafefé es hacerle grandes alegorías al Eguá, sobre todo darle gallo al Eguá. ¿Para qué? Para que el Eguá le abra todos los caminos de la prosperidad, que es lo que está diciendo aquí Ifa. Y usted no puede ser arrogante ni prepotente, ni cuando tenga fortuna usted puede empezar a maltratar a sus semejantes. Al contrario, tiene que ser agradecido y tiene que compartir su fortuna para que la siga teniendo, que es lo que está diciendo aquí Ifa. Dice, ¿por qué habla aquí del camino de la codorniz y la perra? Dice, ¿por qué la perra estaba en los días de parir pero no tenía casa? Y fue a donde su amiga la codorniz le dijo que la dejara quedarse por unos días hasta que pariera. Cuando parió, la codorniz le dijo que ya podía irse porque ya había parido, a lo que la perra le dijo que la dejara un poco más hasta que los perritos estuvieran un poco más fuertes y pudieran caminar por sí solos. La codorniz accedió a la petición de su amiga la perra. Pero cuando ya los perritos estuvieron bastante fuertes, ya había pasado un tiempo prudencial, la codorniz le volvió a decir a la perra que ya era hora de que se fuera. A lo que la perra lo que hizo fue reñirle a la codorniz y sacar a la codorniz de su casa. La codorniz, viendo esta situación, fue a donde estaba Orula. Y cuando llegó a donde estaba Orula, Orula le vio el café, donde Orula le dijo que ya no había nada que hacer, porque él le había advertido con anterioridad que no alojara a nadie dentro de su casa, que lo único que podía hacer por ella era hacerle voz para que no muriera en la indigencia. De ahí viene el dicho, tanto sabe la codorniz que duerme en el piso. Entonces, dice Ifá, ¿por qué usted no puede dejar que nadie entre en su casa? No darle albergue a nadie en su casa. No dejar que las personas vengan a vivir a su casa, porque después el que va a estar mal dentro de su propia casa, el que va a estar incómodo dentro de su propia casa, en el mejor de los casos que no lo saquen, va a ser usted. Entonces, dice, ¿por qué usted no puede cambiar las costumbres de su casa por traer a otra persona a vivir con usted? Dice, ¿por qué las personas ajenas no deberán hacer vida dentro de la casa dedicada Fefe? Para que no le pase lo que le pasó a la codorniz, que fue expulsada de su propia casa por su propia amiga. Entonces ni era tan amiga, ni tenía la necesidad de ser expulsada de su propia casa, que es lo que está diciendo aquí Ifa. Dice, ¿por qué la persona que es Fefe se puede ver recogida o se puede ver viviendo en la calle, en la mera indigencia, pidiendo para comer y todas estas cuestiones? ¿A consecuencia de qué? De la desobediencia, porque Orula le había prescrito con anterioridad a la codorniz que no le diera albergue a nadie dentro de su casa, y esta hizo caso omiso a lo que ahí le vinieron los resultados de hacerle caso omiso a los grandes consejos de Orula. Entonces hay que tener cuidado a quién usted introduce en su casa, y no nos vamos a ir tanto por el plano de la casa. Vamos a ver a quién usted introduce en su vida, a quién usted le da confianza, a quién usted le da cariño y en un momento determinado le vaya a pagar mal, que es lo que está diciendo aquí Ifa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, ¿por qué aquí Ogún quería aguardiente? Dice, ¿por qué Ogún venía de luchar unas guerras con Sariñán, con Gonzalo Font, y se fue a vivir a la punta de una loma, en una tierra donde era gobernada por un Olugosai que tenía la virtud de convertirse en una codorniz? Y cuando empezó a pedir aguardiente, nadie le resolvía el problema hasta que Ogún se encolerizó y alguien le dijo que este Olugosai era el que no dejaba que le dieran aguardiente. Ogún cogió su machete y salió a buscarlo, pero este Olugosai, que ya había visto esto, se convirtió en una codorniz y se posó en la rama de una palma, donde Ogún, al ver que no lo podía coger, fue a casa de Orula. Orula le hizo un herbo donde pudieron coger a la codorniz. Ogún mandó a desmochar la palma donde estaba y así pudieron coger a la codorniz. Por consiguiente, cuando Ogún cogió a la codorniz, empezó a torturar a la codorniz para que le dijera dónde estaba el otín. Sin embargo, la codorniz aguantó y no reveló el secreto de dónde estaba el otín. Cuando la codorniz estaba agonizando, Obatalá la recogió y le pasó cascarilla por la cabeza. Por eso las codornices tienen una raya blanca en la cabeza. Es a consecuencia de esto. Y le dijo que la llevara al río. Cuando lo llevó al río, allí lo cogió Ochun y lo resucitó. Y la codorniz se quedó viviendo con Ochun. Por consiguiente, Ogún regresó a esa tierra a los días y empezó a cortarle la cabeza a la gente porque no le daban el aguardiente, porque no le daban el otín.
Pero cuando se percató de que la palma que había mandado a sus hijos a desmochar emanaba un líquido, la recogió con una jícara y lo empezó a beber y se dio cuenta que este era lotín, que este era un vino y que ese era el pacto que habían hecho los pobladores de ahí para con la palma en representación de los maltratos y las cosas negativas que le hicieron a Obatalá en un momento determinado y el por qué Obatalá había maldito eso, a que eso le hiciera perder la cabeza tanto a los orichas como a los humanos. Por eso los humanos cuando tomaban esto perdían la cabeza. Entonces hay que tener cuidado aquí con varias cosas. Lo primero, aquí hay que tener cuidado con la cólera de los santos, porque dice que Ogún encolerizó. Hay que ver qué deudas tenemos pendientes para con los santos, sobre todo para con Ogún. Hay que ver aquí el por qué la persona que es Icafefe por una adicción puede llegar a cometer horrores, porque dice que Ogún ya no aguantaba más la abstinencia de no beber. Y comenzó a cortarle la cabeza y empezó a torturar a la codorniz y empezó a hacer cierta y determinada cantidad de atrocidades por tal de encontrar la bebida que al final le haría daño. Entonces dice, ¿por qué usted es la primera persona que tiene que comprender que cualquier tipo de adicción le puede hacer daño y por consiguiente tiene que dejarlas? Porque dice que la persona que es Icafefe está propensa a tener problemas de adicción con el alcohol. Puede llegar a convertirse en un alcohólico y a consecuencia de esto tener grandes pérdidas en la vida, o a consecuencia de esto hacer cosas que usted normalmente sobrio no haría y de las que después se puede arrepentir, pero ya después que están hechas ya no hay necesidad de arrepentirse. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones en Icafefe. Dice, ¿por qué aquí la bebida está maldita por Obatalá? El por qué dice que la bebida actúa sobre el cuerpo humano y le crea reacciones adversas que todos conocemos. Entonces hay que tomar con moderación o no tomar bebidas alcohólicas en Icafefe. Dice porque en un momento determinado usted tiene que tener cuidado con partiduras en los huesos de las piernas, porque lo que hizo fue para torturar a la codorniz, lo que hizo fue partirle las piernas. Dice porque en un momento determinado usted tiene que tener cuidado, usted no la salten en la calle y le den una mano de golpe y usted llegue agonizando. Entonces hay que tener cuidado con accidentes que usted pueda sufrir, con asaltos que usted pueda sufrir, con broncas que usted pueda tener que en un momento determinado puedan afectar su salud física, que es lo que está vaticinando aquí Ifá. Dice por qué en un momento determinado hicieron reina a la lechuza. Dice por qué a la lechuza la hicieron reina, pero la lechuza tenía un problema y era que dormía todo el día y solo salía de noche. De lo que el San Nígaro se aprovechó. Y le dijo a los demás habitantes del pueblo y a los demás pájaros que él era hermano de la lechuza y que la lechuza le había dado la virtud de gobernar por el día. Y el San Nígaro, como era un pájaro pícaro, empezó a hacer fiesta y empezó a acabar con el pueblo. A lo que todos los moradores del pueblo empezaron a quejarse ante Olofin y Olofin mandó a buscar a la lechuza. Cuando mandó a buscar a la lechuza, que le preguntó qué era lo que pasaba, la lechuza ajena a todas estas cosas, dijo que nada, que ella gobernaba correctamente. A lo que Olofin sentenció que no, porque si no, no hubieran tantas quejas. Y por tanto maldijo a la lechuza a solo salir de noche. Dice, porque aquí habla de pérdida de posición a consecuencia de su holgazanería o a consecuencia de sus malos hábitos de vida. Dice, ¿por qué la persona que es Icafefe se le recomienda ser una persona organizada en la vida y tener hábitos de trabajo correctos, como levantarse temprano, como hacer vida normal? ¿Para qué? Para que no pierda su posición, para que no pierda su estatus, para que no pierda en un momento determinado todo lo que usted ha luchado por alcanzar en la vida. Dice, ¿por qué aquí tiene que cuidarse de personas cercanas a usted que se tomen atribuciones que usted no le ha dado? Porque dice que San Nígaro se empezó a tomar atribuciones que no le había dado a la lechuza. Entonces dice que usted no debe delegar sus funciones en otra persona. ¿Para qué? Para que esta persona no tenga la oportunidad de hacerlas mal y la que pague la culpa sea usted. O el que pague la culpa sea usted. Entonces usted no delegue sus funciones, usted trate de hacer sus cosas usted. La persona que tiene Icafefe tiene que tener cuidado en un momento determinado con la holgazanería y con el dormir tanto. Dice, ¿por qué la persona en un momento determinado no puede empezar a vivir la vida al revés, viviendo de noche y durmiendo de día? O no puede empezar a cambiar en la vida de día por la vida de noche y empezar a
estar en los placeres de la vida de noche y después por la mañana no asistir a su trabajo, no cumplir con sus obligaciones, que es lo que dice Ifá, porque si no, entonces la maldición de la lechuza la alcanzará. Por eso hasta el día de hoy la lechuza sale de noche y no de día, por la maldición que le introdujo Lofin en este gran orden de Ifá. Dice, ¿por qué? En este Ifá habla del mono. Dice, porque el mono tiene de todo, pero no tiene de nada. El por qué el mono lleva la casa encima, porque vive en la rama de los árboles. Dice, ¿por qué el mono en un momento determinado llevaba todo el peso de su familia encima? Dice, ¿por qué la persona que es café va a llevar el peso de toda su familia encima? Porque muchas personas van a depender de él, y si no van a depender de la persona que es café, pues sí van a con sus problemas copar al café, que va a tener la necesidad de cargar con toda la problemática de toda su familia encima, y que eso ya lo está matando, que usted no puede cargar el peso de usted y el de los demás también, que usted va a tener la necesidad de liberarse un poco de responsabilidades que no les toca. Usted va a tener que liberarse de un poco de personas que estaban encima de usted viviendo, y que usted tiene la necesidad de liberarse y de expandirse un poco. ¿Para qué? Para que el agobio no le traiga los problemas mentales que dice Café que empezó a tener el mono, que fue aburrimiento de la vida y esta serie de cuestiones. Entonces hay que tener sumo cuidado con estas cosas. Dice, ¿por qué aquí habla? Que Batalá tenía 3 hijos a los que mantenía con la leche que daba una chiva, pero habían unos ladrones en el pueblo que tenían al pueblo en vela y en sigilo siempre, porque siempre se estaba perdiendo algo. Y Batalá va por adivinación, donde Orula le prescribe el por qué le pueden robar algo. Batalá toma las precauciones, pero ni así le resultó y le robaron las chivas. Pero Batalá ya sabía quiénes eran los ladrones, y echó 3 maldiciones y dijo que ojalá uno perdiera las piernas, el otro perdiera las manos y el otro se quedara mudo. Entonces dice Ifá el por qué la persona que es café va a tener que tener cuidado con hurto dentro de la casa, y usted por ningún motivo va a poder tomar lo que no es suyo o va a usurpar algo. ¿Para qué? Para que no le den las maldiciones de una persona mayor. Dice que hay una persona mayor que va a maldecir, y el por qué esa maldición se va a hacer efectiva, porque dice que después que Batalá hizo esta maldición, todo el mundo se dio cuenta quiénes eran los ladrones y empezaron a vivir mejor porque se acabaron los robos. Entonces hay que tener cuidado. Entonces la persona que es café va a tener que cuidarse las manos. Ya hablamos de quemadura, pero también podemos hablar de partirse algún hueso, y al igual que los pies, y cuidarse las cuerdas vocales, porque el café va a padecer muchas veces de las cuerdas vocales, el por qué incluso va a perder el habla, el por qué pueda sentir molestias en la garganta, el por qué pueda tener algún tipo de afección para con sus cuerdas vocales, que es lo que está vaticinando Ifá con este gran camino. Y estas eran las cosas que quería oír en el día de hoy acerca de Icafefé, acerca de este gran orden de Ifá, que es Icafefé, que es poco hablado. No veo que se hable mucho de él, y sin embargo hay algo que no dije, porque no es para dominio de toda la comunidad religiosa, pero es algo bien importante para nosotros los babalawos. Los hermanos que me estén viendo seguro sabrán de qué estoy hablando. Entonces, nada, estas eran las cosas que quería ver. Espero que les haya servido para engrandecer el conocimiento que hay de este orden de Ifá en la comunidad religiosa, y para que algunos puntos quedaran claros acerca de las cuestiones referentes a este gran orden de Ifá. Como siempre les digo, no les deseo suerte, porque los que tenemos Ifá tenemos el 75% de la suerte hecha, y el otro lo alcanzamos haciendo las robaciones, haciendo los esbozos y siendo obedientes a nuestros iraces. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de manera gratuita, y ahí van a encontrar una serie determinada de explicaciones de videos, de explicaciones de signos y de otros temas interesantes, como son Semana Santa, culto del lobby y otros temas interesantes que he hecho explicaciones de estos temas, y que sé que a la comunidad religiosa le puede servir de mucho. Que la bendición de Olofin, Olorum, Olodumare y sus respectivos ángeles de la guardia siempre los alcance. Nos estamos viendo. Y Boris Boya y Bocheche.